Hoy nos vamos a dedicar a ver técnicas de integración para la integral definida. El resultado del aprendizaje es aplicar correctamente las propiedades y comportamientos básicos de la integral definida en contextos matemáticos de forma numérica, algebraica y gráfica. Entonces, técnica de integración para integrales definidas por sustitución y por partes. Esto es lo que abarca nuestro estudio, no quiere decir que es lo único. Y también vamos a ver unas integrales especiales que son las integral definida de funciones simétricas en un intervalo simétrico. Eso es para las funciones pares e impares, ¿sí? Bien. Por sustitución, vamos a recordar lo que ya habíamos comentado. Tenemos que U es igual a g de x y esta va a ser la función diferenciable cuyo rango es un intervalo y f es continua sobre y. Entonces vamos a hacer esto que está aquí. Eso que está aquí es la derivada de una composición, ¿ok? Yo hago mi composición f compuesta con g de x y la derivo. Y entonces me va a dar f' evaluado en g de x por g' de x. Entonces realmente lo que tienes aquí es f compuesta con g de x, diferencial de x, y esto es la derivada. ¿Sí? Lo voy a poner acá, así. Entonces eso es realmente lo que tienes, de tal forma que cuando integras lo que vas a encontrar es f compuesta con g. Entonces lo que hace la técnica es tomar g de x como u, tomas la u igual a g de x, y entonces reescribes todo como si fuera solamente la función f, ¿sí? Entonces f es la primitiva de f, esto es f' es igual a f de x. Y así lo puedes ver, aquí tienes la composición, la derivada de la composición. Aquí sustituyes con el cambio de variable de u. Y cuando esto lo integras, entonces ya tienes u, f de u más c. Y entonces tienes f compuesta con g de x más c. Esto es lo que ya aprendieron ustedes a hacer en el primer parcial. Entonces la pregunta ahora es que en el primer parcial no teníamos nosotros absolutamente nada en los extremos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar ahorita? Con A y con B. Entonces, eso es lo que vamos a checar. Vamos a borrar aquí para que esté bonito. Entonces, para el cambio de variable tenemos que U es igual a G de X. Y nosotros lo que hacemos es ver cuáles son los valores de los extremos. U de A es G de A y U de B es G de B. Y entonces eso es lo que vamos a escribir. Aquí tenemos A y B está en el rango de X y U de A y U de B está en el rango de U. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, si nosotros tenemos la integral de 0 a pi entre 2 de coseno de x cuadrada por 2x diferencial de x, claramente vemos que U es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Es la composición. Por lo tanto, diferencial de u es igual a 2x diferencial de x cuando derivamos esto, ¿verdad? Y entonces hacemos ahora el cambio con A. Este es A y este es B, ¿sí? Aquí tengo A, aquí tengo B. Y este es f' de g de x por g' de x diferencial de x. Eso es lo que tengo. Entonces ahora lo estamos convirtiendo a la u que está aquí. Entonces tomamos u de A y u de B. Entonces u de 0 pues me da 0. Y u de pi entre 2 me da pi al cuadrado entre 4. ¿Por qué? Porque la u es x cuadrada. Entonces esto que tenemos aquí sobre x, aquí lo tenemos sobre u. Nos fijamos en A y en B, ya cambiamos aquí u de A y aquí u de B. Y entonces cuando nosotros hacemos esto, la integral de coseno, ¿cuál es? La derivada de seno es coseno. Entonces la integral de coseno es seno. Entonces tenemos el seno. Acuérdense que aquí vamos a escribir, ay, aquí no lo puse, pero cuando tienes integral de 0
a pi cuadrada entre 4 de coseno de u diferencial de u. Esto va a ser igual al seno de u evaluado de 0 a pi al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Y entonces, esto es igual a ¿quién? Seno de pi al cuadrado entre 4 menos seno de 0. Esta línea es la que comentábamos ayer, que significa que voy a evaluar esta función desde el punto que está aquí abajo hasta el punto que está aquí arriba. En este caso es u de a u de b. Y entonces ya tenemos la solución sin tener que regresar. ¿Sí? Porque otra forma de hacerlo es que tienes seno de u, lo escribes como seno de u es x cuadrada y esto lo evalúas en x, es decir, desde 0 a pi entre 2. Y entonces te queda igual, seno de pi al cuadrado sobre 4 menos seno de 0, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo así, regresando a x y evaluando sobre x, o simplemente cambias con la u y evalúas sobre la u. ¿Sale? Entonces, nuevamente, volvemos a usar lo que viene siendo el teorema fundamental, y aquí ya es con una técnica de integración que es la de sustitución de variable. Sigue siendo la misma técnica, la técnica no cambió y lo que cambia es la u de a y la u de b. ¿Ok? Cuando hacemos el cambio, aquí queda más simple, más sencillo. Entonces es más fácil. Bueno, en algunos casos es más fácil, en algunos casos es mejor. Estoy borrando todo para que quede limpio. Recuerden esto, tienen dos formas de resolverlo. Resuelven solamente la integral indefinida y llegan al resultado en x y evalúan a y b, o cambian la variable y cambian los límites y entonces trabajan aquí. Les da exactamente lo mismo. Recuerden que este es un número. Cuando tengo números, el resultado es un número. A diferencia de las integrales indefinidas que te podrían dar dos soluciones, acá no, aquí te da uno. Y esas dos son equivalentes muchas veces por identidades, pero aquí te da un número, te da solamente un valor. Bien. Entonces, en la técnica de integración por partes, igual recordamos lo que ya dijimos, la regla del producto, ¿verdad? Al final de cuentas, esto, si tenemos f de x por g de x y derivamos esto con respecto a x, entonces tenemos f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿verdad? Y aquí es donde hacemos la integración, y bueno, esto se convierte en f de x por g de x, y estas pues ya las separamos. F' de x diferencial de x, aquí se habla de diferencial de x, y este es también f de x por g' de x. Y entonces pasamos de este lado y tenemos la fórmula. A final de cuentas, este es el mismo procedimiento que estábamos haciendo. Y entonces, ¿qué sucede con el teorema fundamental? Que si voy a integrar desde a b, pues todo lo evalúo desde a b. Evalúo la f de x. Entonces, evalúo desde a b. Desde a b.
y desde A a B. Aquí no hay mayor problema. Aquí hago un cambio de variable y hago un cambio de límites. Aquí los límites permanecen. Entonces, vuelvo a repetirles, cuando yo tenga esa rayita, lo que significa que voy a ponerlo de verde. Este es igual a ¿quién? F de T por G de B menos F de A por G de A menos la integral de A a B de F' de X por G de X diferencial de X. Ahí está. Eso es lo que significa cuando estoy haciendo la evaluación. ¿Ok? Esta que está aquí es esta que está aquí. Uno sencillito que te conocen. La integral de X e a la X. Diferencial de X. Si lo hacemos desde 0 hasta logaritmo natural de 5. Ahí está. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo queda este? Hacemos U igual a X, diferencial de U es igual a diferencial de X. Diferencial de B es E a la X, diferencial de X, y D es igual a E a la X. ¿Ok? Y luego hacemos U por B, me queda X, E a la X, por B, diferencial de U, menos la integral de E a la X, diferencial de X. Todo esto lo tengo que evaluar de 0 al logaritmo natural de 5. ¿Sí? Y entonces, de aquí tengo X, E a la X, menos E a la X, ¿verdad? Evaluado de 0 al logaritmo natural de 5. Y entonces tengo X menos 1 por E a la X. Y factorizando de 0 al logaritmo natural de 5. Y entonces evalúo primero el logaritmo natural de 5 menos 1 por E a la logaritmo natural de 5 menos 0 menos 1 por E a la 0. Aquí ya evalué. Y entonces, ¿qué me queda? E a la logaritmo natural de 5, ¿cuánto es? Me queda 5, ¿ok? Y E a la 0 me queda 1. Entonces, aquí es 5 veces logaritmo natural de 5 menos 1 menos por menos 1 más 1. Entonces me queda 5 logaritmo natural de 5 menos 5 más 1 y es igual, logaritmo natural de 5 a la 5, propio del logaritmo, menos 4. ¿Ok? Y este es el valor de esta que está aquí. Lo único que hicimos fue resolver y sustituir. ¿Preguntas? ¿Está correcto mi procedimiento? Ahora vamos a ver estas funciones. Esas funciones son muy bonitas. A mí me gustan mucho. Par y la función impar. Cuando hablo de una función par, esas son definiciones, ¿sí? La función par es una definición y función impar son clasificaciones, de hecho, de funciones. Las más o menos se comentaron en el cálculo diferencial. Entonces tengo f de menos x igual a f de x. Esto significa que es una función par. Los valores de la función son iguales para los números simétricos en el dominio. Si yo tengo aquí 4 y aquí menos 4, ese puede ser x y este menos x, ¿sí? O puede ser x este y este menos x. Depende de quién tomes como x, el otro es el menos x. Si el x es el negativo, el menos x es el positivo y viceversa, ¿no? Así que voy a tomar el menos 4 y el 4. Entonces, los valores cuando son pares, las funciones cuando son pares,
tienen el mismo valor, ¿sí? Esta f de x es el valor de y. Tienen el mismo valor y en ambos números que están simétricos. Ahora, estos x están dentro de un dominio o un intervalo. El chiste es que siempre sean simétricos respecto a los puntos en el origen y los valores de la función sean exactamente iguales. ¿Ok? Entonces son las parábolas, las de elevar al cuarto, en todas las funciones f de x de la forma x a la n, donde n es un número par. Estas son precisamente funciones pares. Bueno, aquí dice impar, esto está mal. Esto es par. Sale, entonces todas estas tienen esa forma. Algunas funciones son pares solamente en algún pedacito. El chiste es este. Si ustedes tengan un intervalo que contenga los números simétricos y tenga esta propiedad. La función impar, pues igualmente toma los números simétricos, ¿ok? El 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, vamos a tomarlos. Entonces, va a tomar un intervalo en donde el centro sea el 0 y tenga valores de x de uno y otro lado. Entonces aquí se dice que está de menos a hasta a, donde a es mayor que 0, ¿sí? Entonces tengo este intervalo que es simétrico respecto al origen de positivos y negativos exactamente con el mismo valor absoluto o la misma distancia al origen. Y entonces voy a definir la función impar. La función impar es aquella en donde yo tenga una imagen en un punto, por ejemplo aquí es 1, menos 1. En menos 1 su imagen me da 1. Y la imagen simétrica en 1 me da menos 1. ¿Sí? Entonces estos son simétricos respecto al origen. Estos son simétricos respecto al eje Y. O sea, este pedacito lo puedes doblar y quedan una sobre la otra las curvas. Este lo doblas sobre el origen y lo volteas y debe quedar igual. ¿Ok? Entonces por eso se dice que es simétrico con respecto al origen. Entonces aquí tú ves f de menos x y f de x también, pero aquí tienes símbolo menos. En cambio aquí tienes f de menos x y f de x y tienes símbolo más. Entonces en una son simétricas con respecto al eje y, son del tipo 2 a la n en su mayoría, y estas pues es impar, son del tipo a la 3n, ¿sí? O si quieres ver los 2n más 1, del tipo impar, ¿ok? Entonces esas son las funciones par, impar. ¿Y qué tiene de especial? Que tiene de especial que cuando son funciones impares, la integral de menos a hasta a es 0. Y la integral cuando es par, la integral de menos a hasta a es el doble, desde 0 hasta a. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nos integramos de menos a hasta a, observamos que esta área es exactamente igual a esta. Entonces, con que estudiemos un pedazo, ¿sí? Y lo multiplicamos por 2, ya tenemos el área completa. En cambio aquí, esta área que está aquí abajo, la curva, es exactamente igual a esta, pero esta está arriba y esta está abajo, lo cual quiere decir que tienen signos contrarios. Entonces cuando tú sumes, te va a dar 0, ¿sí? Y por eso,
La integral de menos a hasta a de f de x diferencial de x vale 0 si f de x es impar y vale el doble cuando f de x es par. ¿Por qué? Bueno, ya se los mostré. Entonces, ya. Entonces, si por ejemplo integramos de 0 a 3x cuadrada diferencial de x, integramos de menos 3 a 3x cuadrada diferencial de x, integramos de menos 3 a 3x cúbica diferencial de x, esta me debe dar 0 y esta me debe dar el doble de esta, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. La integral de menos 3 a 3 de x al cubo diferencial de x, siguiendo ahorita todo lo que ya aprendimos, es x a la 4 sobre 4 evaluada de menos 3 a 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? 3 a la 4 sobre 4 menos 3 a la 4 sobre 4. ¿Y qué es lo que observan? Esto es como si tuviéramos menos 1 a la cuarta por 3 a la cuarta, ¿verdad? Y esto es 1. Entonces realmente esto que está aquí también es 3 a la 4. Menos 3. Y esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Así como lo hice, pueden ustedes hacer 3 por 3, 9 por 3, 7 por 3. Entonces le pueden poner el número. Nada más que aquí pues se ve claramente que son iguales, ya no es necesario. Y luego la integral de 0 a qué a 3. De x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Esto me da x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 3. Y entonces, ¿qué me da? 3 al cubo sobre 3 es igual a 3 al cuadrado. Ay, pues espérame. Adelante, vamos a quitarlo. Menos 0 al cubo sobre 3. Ok, este es 0 y ahora sí. Me queda 3 al cubo entre 3. 3 al cuadrado. Este es 9. ¿Sale? Ese es el valor. Ahora voy a tomar la integral de menos 3 a 3 x al cubo entonces tengo 3 al cubo entre 3 menos 3 al cubo entre 3. Y entonces voy a trabajar con este que está aquí. ¿Qué hago? Menos 3 al cubo es igual a menos 1 al cubo por 3 al cubo, ¿verdad? Y menos 1 al cubo es menos 3 al cubo. ¿Ok? Entonces, si hago esto aquí, me queda 3 al cubo entre 3, me queda 3 al cuadrado, menos, y luego me queda menos 3 al cubo sobre 3, que esto es 3 al cuadrado, y menos por menos es más, entonces me queda 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, 2 veces 3 al cuadrado, que es lo que nosotros teníamos acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ¿para qué me sirven estas propiedades? Pues para facilitar, si tú checas primero este. Bueno, si tú observas que tus límites son simétricos, checas este que está aquí. Si es par,
puedes dividir entre 0 y eso te ayuda porque, no dividir entre 0, empezar desde 0 hasta A, y eso te ayuda porque el 0 de repente simplifica muchas operaciones. Y entonces tu resultado de 0A lo multiplicas por 2 y obtienes todo el valor. Si es impar y es simétrico, ya no tienes que hacer nada, tú ya sabes que vale 0. ¿Sí? Y eso está chévere. Y entonces, si no es par ni impar, pues sí tienes que desarrollarlo todo. Entonces, aquí, cuando tengan una integral, van a revisar los límites. Si son simétricos, van a checar la función. Esa función, si la ven así medio complicada, grafiquen. Y cuando vean la gráfica y ven si es par o impar. Si no es ninguna de las dos, sigan adelante con la integral. Si ven que se parece a una par o a una impar, lo verifican con f de x y f de menos x y ven cómo se comportan. Si es con menos, es impar. Si es con más, es par. Y entonces ya deciden cuál de estas dos van a usar. ¿Sí? Si es una función muy sencilla, pues hacen la integral, no pasa nada. Pero si es así muy complicado y es impar, ya no tienen que hacer nada más que poner 0. Entonces, esta es una propiedad interesante, es una propiedad bonita que te ayuda a simplificar mucho el trabajo. ¿Sale? ¿Preguntas? Pues, esta es una de las consecuencias del teorema fundamental. Vuelvo a repetir. Tenemos acá la regla de la cadena. Tenemos la regla del producto. Las mismas técnicas, solo que este es importante, lo convertimos a los valores en U y evaluamos aquí. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio sobre esta parte de cambio de variable. Vamos a tomar la integral, uno sencillo, de 0 a 1 de x por x al cuadrado más 1 al cubo diferencial de x. ¿Sí? Tenemos Entonces, observamos que aquí adentro tengo x cuadrado más 1. Si lo derivamos, tenemos 2x y aquí aparece el x solito, entonces puede funcionar, ¿verdad? Entonces, en la solución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cambio de variable, sea u igual a x al cuadrado más 1. Ya que tenemos que u es igual a x al cuadrado más 1, entonces la diferencial de u es igual a 2x diferencial de x, ¿sí? Ese es el cambio de variable. Ok. Ya que tenemos esto, vamos a ver, primero vamos a checar, vamos a establecer, vamos a llamar establecer los nuevos límites. A es igual a 0 y B es igual a 1. Entonces, U de A es igual a U de 0 y es igual a ¿quién? Aquí evalúo, es 0 al cuadrado más 1 y esto es igual a 1. U de B es igual a U de 1 y esto es igual a 1 al cuadrado más 1 y esto es igual a 2. Entonces, U de A es, voy a ponerlo así, entonces U de A es igual a 1 y U de T es igual a 2. ¿Ok? Bien. Maestra, disculpe, esto era para no tener que evaluar hasta el final los límites, ¿no? Sino que cuando tengamos todavía el cambio de variable, Sí, sea equivalente a no tener que exacto. regresar al cambio de variable y evaluarlo otra vez, ¿verdad? Exacto, claro. Ok.
De aquí, fíjate, tenemos u igual a x cuadrado más 1. Entonces aquí está el x cuadrado más 1. Este es tu u. Entonces si escribimos eso va a ser u al cubo. Y aquí tenemos x diferencial de x. ¿Sí? Y aquí tenemos la x y aquí tenemos la diferencial de x. Entonces completamos. ¿Ok? Completamos y hacemos que un medio de diferencial de u es igual a x diferencial de x. Ya tenemos todo esto. Ahora vamos a sustituir. Sustituyendo. Tenemos la integral de 0 a 1 de x por x al cuadrado más 1 al cubo diferencial de x es igual, ahora vamos a ponerlo con las f de u. En vez de 0 a 1, vamos a tener de 1 a 2. ¿Ok? Esto que está aquí dijimos que es u, entonces tengo u al cubo. ¿Sí? Y luego x diferencial de x es un medio de diferencial de u. Entonces voy a poner el un medio aquí afuera porque es constante. Y entonces todo lo que tú tienes aquí se vuelve esto. Y es más sencillo. Entonces yo ya sé cuánto vale esto. Cuando lo integro es el un medio se queda. Y queda u a la 4 sobre 4. Y esta u la voy a evaluar de 1 a 2. Y este entonces es un medio de 2 a la 4 sobre 4. Menos un medio de 1 a la 4 sobre 4. ¿Ok? Ahora 2 a la 4 es 4 al cuadrado. Entonces esto me queda, ¿cuánto me da? 4. Voy a factorizar un medio. Esto es como si tuviera 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces se va un 4 y me queda 4. Menos, este es un cuarto, menos un medio y medio lo factorizo y me queda un cuarto acá. ¿Sale? Entonces, si rápidamente hago esto, es 15 octavos. 16 menos 1 son 15 cuartos por 2 octavos. 15 octavos. ¿Está bien? ¿Me siguieron con las cuentas? Por favor, si está mal, díganme. Sí, está bien. Bien, este es igual a esto. Este es igual a este. Y aquí quité este con este. Y quedó 4, por eso queda así. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Si yo llego acá, voy a ponerlo de otro color. No voy a poner otra, vamos a poner usando esto. Usando X. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Voy a tener que esto es igual a un medio de u a la 4, pero u es x cuadrado más 1. Un medio de x al cuadrado más 1 a la 4 sobre 4. Y entonces, si uso x, aquí en vez de 1 a 2, voy a hacerlo de 0 a 1. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Ok, entonces tengo un medio y saco 2 a la 4 entre 2 al cuadrado menos un cuarto otra vez. Y otra vez tengo 15 octavos. ¿Sale? Me queda lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ya sea que lo hagas de la forma roja o de la forma azul, aquí cambié los valores y los límites están sobre u.
Y aquí nos regresé a la variable original y los límites están sobre la variable original. Lo que no se tienen que confundir aquí es sobre quién están trabajando los límites para establecerlos. ¿Ok? Voy a expansión integral. Ahí está. Muy bien, entonces así es como van a hacer ustedes los cambios en sus límites. No hay mayor problema. Y ni mayor dificultad. Aquí hay un ejercicio bonito, vamos a hacerlo. Vamos a integrar de menos pi entre 2 a pi entre 2, que es seno al cubo de x por coseno de x más seno de x por coseno de x diferencial de x. ¿Sale? Aquí tengo menos a y aquí tengo a. Entonces estoy en los límites que son simétricos. Entonces si yo estudio esta función y la clasifico como par o impar, puedo utilizar la propiedad que vimos y reescribir esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo sé de las funciones seno y coseno con ángulos? El seno de teta es igual, ¿qué tiene que ver con el seno de menos teta? Y el coseno de teta, ¿qué tiene que ver con el coseno de menos teta? A ver, chequen su trigonometría y díganme cómo se relacionan estas. De que puedo separar el seno cúbico a seno cuadrado por seno. No. Ahorita no vamos a hacer esto ahorita. Lo que les estoy preguntando es la trigonometría de estas. La identidad trigonométrica, bueno, si quieren llamarle A, aquí, en vez de teta, porque no se confundan. Las identidades trigonométricas lo vieron como seno de A es igual a no sé qué de seno de menos A. Coseno de A es igual a algo del coseno de menos A. Estas identidades quiero que las chequen ahorita y me digan a qué es igual seno de A con seno de menos A. ¿Son iguales o tienen signos opuestos? Maestra, Mande. es menos seno de A. Entonces, Menos. seno de A es igual a menos seno de A. Muy bien, ¿quién eres? Aguilar Castañón. Aguilar, muy bien, hijo, gracias. ¿Alguien que me diga el coseno de menos A? Es coseno de A, coseno positivo. ¿Quién eres? Solís Mirafuentes. Muy bien, hijo, gracias. Muy bien, entonces si ya tenemos eso, ahora díganme cómo se comporta ahora sí f de x. Aguilar Castañón y Solís Mirafuentes. ¿Qué pasa con seno cúbico de x? Vamos, tenemos f de x aquí. Seno cúbico de x por coseno de x más seno de x por coseno de x. Ahora vamos a estudiar f de menos x. ¿Está bien? Entonces tenemos seno de menos x, todo esto al cubo por coseno de menos x, más seno de menos x por coseno de menos x. Vamos a estudiar estos dos, estudiando. Y entonces, ¿qué observamos? Que seno de menos x, según nuestras identidades trigonométricas, es menos seno de menos x. Entonces, esto es menos seno de x al cubo. Y el coseno de menos x permanece igual. Entonces, tenemos coseno de x. Luego, seno de menos x,
Vamos a eliminar ese más y le ponemos el menos. Entonces es menos seno de x y coseno de menos x permanece como coseno, ¿verdad? Y entonces tenemos que aquí un menos elevado al cubo vuelve a ser menos. Entonces tenemos menos seno cúbico de x por coseno de x menos seno de x coseno de x. Autorizamos el menos 1, ¿sí? O el signo menos. Y me queda el seno cúbico de x por coseno de x más seno de x por coseno de x. Y resulta que vamos a quitar el 1. Ya cumplió su misión. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que está aquí adentro es f de x. Y entonces la f de menos x es menos f de x. Lo cual quiere decir que la función es impar. Y entonces me dicen de menos pi entre 2 a pi entre 2 de una función impar, más por muy larga que esté, es una función impar. La propiedad lo que me dice es que esto vale 0. Y entonces lo único que tuvimos que hacer es revisar si es par o impar y usar la propiedad. La tarea que les voy a dejar es que hagan la gráfica. Van a graficar lo siguiente. Van a graficar seno de teta y seno de menos teta, coseno de teta y coseno de menos teta. ¿Ok? Van a graficar estos y van a graficar esta que está aquí. La f de teta. ¿Sí? La que tienen aquí en el integrando. Y van a revisar cómo se comporta. Y entonces, ¿qué es lo que deben encontrar cuando vean todo eso? Van a encontrar que su función desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Sí? En ese intervalo van a hacer eso. Son simétricas con respecto al origen y van a tener más o menos la forma así. Y entonces esta área y esta área son iguales, solamente que los valores de la función aquí son negativos y los valores de la función aquí son positivos. Y por eso se vuelve 0 la integral. ¿Ok? Esa es para graficar. Y van a verificar la otra tarea y esa se las voy a preguntar mañana. Voy a pasar lista, no mañana, el martes. Verificar prueba de esta propiedad. Está en el Larson. ¿Ok? Antes de iniciar con las integrales impropias. Para el martes van a hacer esta gráfica. Esto les va a llevar como 5 minutos en GeoGebra. ¿Sí? Solo es capturarlo. 5 o 10 minutos máximo. Este les va a llevar como 20 minutos. Leerlo, entenderlo y tratar de explicarlo. ¿Ok? Y por último van a buscar tipos de integrales impropias. Si subo material antes del martes, les aviso a través de su compañero para que revisen, por favor. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vimos bastante, vimos varios ejercicios. ¿Sí? No se olviden, cuando estemos trabajando ya estamos trabajando con el teorema fundamental del cálculo. Cuando estemos trabajando con el de sustitución, tenemos que hacer cambio también en los límites.
Y con el integral por partes mantenemos los límites. La notación que estamos usando para la evaluación es esto, que es una raya, y ponemos los límites, el más chico abajo, el más grande arriba, igual que en la integral, y eso es lo que vamos a hacer, una resta. ¿Ok? Esa es la f de b y esa es la f de a. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí.